Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versos 1 al 6. Qué bueno es alabar al Señor, qué bueno es adorar, cantar salmos a su nombre, qué bueno es sentir su presencia. Es muy importante eso, hermanos. Dice la palabra del Señor: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La predicación en esta noche, realmente más que un estudio bíblico, es una advertencia y una exhortación, viviendo en alerta, viviendo en alerta. Usted sabe que el mundo comercial y cultural tiene distribuido durante todo el año fiestas, celebraciones, actividades en las que mantiene conectada a la población, comenzando en febrero por el Día de la Amistad, y usted se va yendo por como es el Día de los Huevitos, de la Pascua, luego lo llevan a Día de la Madre, el Día del Padre. Bueno, el Día del Padre no mucho, pero y así lo van trayendo a uno, celebración tras celebración, decoración. La decoración va cambiando, las tiendas van cambiando su publicidad, y entonces viene el 31 de octubre, que es una celebración a la muerte disfrazada de dulces. Eso es todo. El 31 de octubre, una celebración a la muerte, disfrazada totalmente, cautivando la atención de los niños. No sé por qué a los niños se les vende esa idea de que hay que darles dulces el 31 de octubre. Y bueno, Acción de Gracias tiene más bien una connotación cristiana, porque surge del deseo de agradecer a Dios por la cosecha, por la provisión. Pero se termina el año con la famosa Navidad y 31 de diciembre, etcétera, por lo menos para nuestro calendario. Y usted se va dando cuenta que usted sale de una celebración, de un regalo, y ya tiene que ir preparándose para el otro. Es la manera como el mundo adormece, es la manera como el mundo entretiene. Y mucha gente está entretenida en todas estas cosas. Imagínese usted en tremenda pandemia y en tremenda circunstancia económica, y la gente preocupada si se puede salir o no a pedir dulces con los disfraces este 31 de diciembre. Eso da muestra del adormecimiento de la conciencia de la gente. Aquí entonces vemos una advertencia, pero también vemos una exhortación. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, que les escriba, dice el apóstol Pablo, porque saben perfectamente. Mire que un creyente, un seguidor de Cristo, debe tener eso muy claro en su conocimiento, que el día del Señor vendrá de insofacto. Ese día del Señor se refiere a básicamente el tiempo de la ira del Señor, y comienza con la gran tribulación, etcétera. Y entonces aquí el apóstol Pablo utiliza un modismo hebreo, lo que se llama un hebraísmo, y a través de este hebraísmo, de este modismo hebreo,
nos quiere dar un importante mensaje para motivar a cuidar nuestra condición espiritual. Un hebraísmo o un modismo es una expresión peculiar, en este caso del idioma hebreo, expresión que normalmente carece de significado en otro idioma. Al traducirlo, no es fácil traducirlo, y entonces solo lo entienden muy bien los que hablan ese idioma y conocen ese modismo. Un modismo muy común en mi país es no dar papaya. No en todas las culturas se entiende esa expresión. Esos son modismos. Y la Biblia está llena de modismos, sobre todo hebraísmos en el Antiguo Testamento, y también hay hebraísmos en el Nuevo Testamento, puesto que los que escribieron el Nuevo Testamento fueron judíos, eran hebreos en cuanto a su raza. Entonces dice Pablo, porque ustedes son hijos de luz, hijos de luz. Este es un modismo de filiación, porque son los que se conocen con los términos o se conectan con los términos hijo, hijo de paz, hijo de luz, hijo de verdad. Al Señor se le conoce como el Hijo del Hombre. Entonces, no es la expresión en el sentido ordinario de ser descendiente de alguien. Cuando decimos hijos de luz, pues no nos referimos a la señora Luz que tuvo unos hijos necesariamente, sino que se está describiendo a alguien con ciertas características o cualidades. Aquí son características o cualidades de la luz. Por ejemplo, a Jacobo y a Juan se les llama en la Biblia los hijos del trueno por el ímpetu de su carácter, ¿no? Parece un carácter bien tempestuoso, impulsivo. En Efesios 2:2 Pablo habla de los hijos de desobediencia, es decir, aquellos que se caracterizan por desobedecer a la palabra de Dios, y aquí entonces nos dice hijos de luz. Con esto Pablo advierte y a la vez exhorta en virtud del acontecimiento que dice el día del Señor. El día del Señor, ese día en que, o ese espacio de tiempo en el que la iglesia, después de haber sido levantada, estará en las nubes con el Señor, y aquí en la tierra pues quedará expuesta a una serie de acontecimientos que se enmarcan comenzando con la gran tribulación y luego el segundo o la segunda venida de Cristo o el regreso de Cristo. Dice, ustedes saben perfectamente que ese día viene, y viene como ladrón en la noche, es decir, cuando nadie lo estará esperando. Mire usted, cuando nadie lo estará esperando, porque la gente estará entretenida. Estará su conciencia adormecida pensando en qué le van a regalar en diciembre y qué le toca regalar al enamorado en febrero, y que cuando termina esto, cuando termina lo otro. Estaba yo esperando ahora una cita en el odontólogo y tenían un programa de televisión ahí encendido, esos programas de farándula, unas tonterías que decían allí de la gente. Y yo decía, no puedo creer que esto sea noticia. Y lo peor, que haya gente que está pendiente de esa clase de noticias. Así está el mundo y así ha estado siempre. Entonces mire usted cómo Pablo nos advierte, versos 4 y 5. Pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas como para que ese día los sorprenda como un ladrón, sino que todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. Ahí está el modismo. No somos de la noche ni de la oscuridad. Y exhorta en el verso siguiente, así que no durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos
y sobrios. Velemos y seamos sobrios. Esta expresión, hijos de luz, se hace también en contraste a los que están en tinieblas, es decir, aquellos que actúan de acuerdo con la corriente del mundo, totalmente desentendidos de la revelación de Dios, embriagados por las conductas mundanales. Este hebraísmo, este modismo da la idea de que a los creyentes les ha amanecido el día, les ha llegado el día, es decir, hay luz en su conocimiento, ha alumbrado la luz del conocimiento. Han entendido la voluntad de Dios. Hemos entendido los planes del Señor. Pablo se refiere a los hijos de luz como aquellos que han experimentado o hemos experimentado una transformación en nuestra vida. Aquellos sobre los cuales y las costumbres mundanales ya no tienen dominio sobre nosotros, Efesios el capítulo 5 versos 8 al 11 dice en esta versión: no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían. Pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios. El punto de comparación en cuanto a esa descripción, hijos de luz, es conocimiento. La luz aquí entonces se relaciona o se compara con el conocimiento. Esa expresión, se me prendió la bombilla, entonces se me alumbró el entendimiento, tengo una idea, capté, entendí. Por el contrario, entonces, no entender, no conocer es estar en tinieblas. Mire usted. Y entonces dice que el que conoce a Dios debe vivir como el que conoce a Dios. El verso 9 dice: pues su espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Traten de hacer lo que le agrada a Dios. No se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Al contrario, háganles ver su error, pues sus hechos no aprovechan de nada. Dice que, como dice la versión Reina Valera, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, dar a conocer, sacarlas a la luz. Porque mucha gente hace las obras de las tinieblas porque no conoce, las hace por ignorancia, es decir, están a oscuras. Pero nosotros, ¿cómo es que reprendemos las obras infructuosas de las tinieblas? ¿Cómo es que sacamos a la luz esas obras? Mediante la luz de la palabra de Dios, revelando la palabra de Dios. Revelándola cuando la enseñamos, pero revelándola cuando la mostramos con nuestras acciones. Entonces hay tres características que el apóstol Pablo menciona aquí, que son características descriptivas. La primera es: por tanto, como no somos de la noche y de las tinieblas, porque la noche la buscan aquellos que quieren ir a embriagarse, que quieren ir a entretenerse en el pecado. La oscuridad es buscada por aquellos que quieren hacer lo malo, que quieren hacer la trampa, los que quieren hacer daño. Buscan la oscuridad, la noche. Por lo regular las fiestas son de noche, todas estas cosas son de noche, porque hay una relación allí. Entonces el apóstol Pablo dice: nosotros no somos de la noche, por tanto no durmamos. Esa es la característica que toma Pablo para hacer una advertencia. Los hijos de las tinieblas tienen como característica el estar dormidos, y se habla en sentido espiritual. Esto es una condición indiferente en cuanto a su vida espiritual.
Ellos viven como si nunca viniera un juicio de Dios, como que nunca van a tener que rendir cuentas por sus hechos a nada. Por eso hacen lo que les place, sea bueno o sea malo. Esta expresión, dormidos, no durmamos, da a entender una condición de relajamiento espiritual y de relajamiento moral. Y el mundo está adormecido, está alienado. Todo esto que les mencioné ahora funge como una droga, como algo que distorsiona la conciencia, la mente, y la gente se preocupa por banalidades, por nimiedades, por liviandades, cosas tan pequeñas, cuando realmente nosotros debemos es estar esperando el advenimiento de Cristo por su iglesia. Ningún creyente debe estar en esta condición de adormecimiento espiritual. El verdadero creyente está alerta, está con su sensibilidad espiritual. El evento más grandioso que nosotros estamos esperando no es ahora el que viene ahora el sábado o en diciembre, ni siquiera mi fecha de cumpleaños, porque a la edad que yo entro ya uno no quiere contar los años. Entonces el acontecimiento más grande que un cristiano está esperando es aquel momento en que Cristo venga por su iglesia. Y eso requiere estar despiertos, despiertos espiritualmente. Mire, Efesios 5, 14 al 17 dice: por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Llegará el conocimiento de Cristo a tu mente. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. Es una advertencia, es un llamado de alerta. Por esto este mensaje está llamado así: viviendo en alerta. Cuiden su manera de vivir, no vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos, los días son difíciles, están llenos de pruebas y dificultades. No sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. ¿Sabe usted cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Sabe usted, mi querido amigo, mi querido hermano que está allá al otro lado de la pantalla, cuál es la voluntad de Dios para este mundo? Porque uno es medio optimista y ora: Señor, el país, Señor, la economía, Señor, esto y lo otro. Pero el que está pendiente y alerta de las cosas de Dios, allí profundamente sabe que esto no va a mejorar. Sabe que no va a venir un avivamiento a gran escala. El que conoce la Biblia, el que está en contacto con los planes de Dios, con el comportamiento profético del Señor, sabe que ninguna de esas cosas viene. Pero sí sabemos que en medio de toda situación, el Señor está comprometido con sus hijos a protegernos, a cuidarnos, a proveernos, a ayudarnos. Eso sí lo sabemos nosotros, y que la palabra de Dios tiene que ser predicada, y que al ser predicada Él va a añadir a su iglesia los que han de ser salvos. Claro que eso lo sabe uno, pero alerta, hermanos, los días son malos, son difíciles, son inestables, llenos de incertidumbre. Todo lo que está aconteciendo ahora, tenemos en vísperas las elecciones de este país. Si usted puede votar, salga a votar. Vote por el que usted quiera, por el que usted piense. Dígale al Señor que lo guíe. Pero, hermano, la verdad es que ningún hombre tiene la solución para esto. El mundo irá hacia donde tiene que ir.
Y la iglesia se irá a donde se tiene que ir. Hermano querido, y mientras vivamos aquí tenemos que estar alerta. Ojalá no haya un creyente por ahí preocupado ahora por los hijos. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo? Ay, ahora sí podemos salir o no. ¿Y qué le voy a poner de disfraz? Y no tengo. Ojalá que no haya un creyente por ahí, un hermanolo por ahí pensando en esas cosas tan triviales. Porque ahora estoy hablando a la iglesia de Cristo. Yo le estoy hablando al creyente en Cristo Jesús. Porque el mundo se rige por eso. Pero el creyente ya no se rige por eso. El creyente es hijo de la luz. Ya tiene un conocimiento, tiene un entendimiento. La Biblia dice que las costumbres de los pueblos son vanidad. Entonces, hermanos, nosotros lo que tenemos que estar haciendo es enseñándole a nuestros hijos qué es lo que viene. Yo pienso en el futuro de mis hijos y si el Señor no ha venido, de mis nietos. ¿Por qué? Porque cada vez las libertades se van restringiendo. ¿No ha notado eso? La sociedad cada vez tiene menos libertad de expresión, menos libertad de movimiento. No es sino que yo los vea a ustedes aquí enfrente y con esa cosa aquí ya se les quitó la libertad a ustedes. A mí no, porque yo estoy aquí. Pero en bajarse uno ya tiene que ponerse. Eso es poco a poco ir quitándole la libertad a la gente. Y usted oye que la agenda de los globalistas y que los patriotas y que por aquí, por allá, conspiraciones. Pero es que uno, hermano, no está regido por lo que dice el YouTube. Ni siquiera lo que dicen los noticieros. Si usted ve los noticieros hispanos, por lo menos, ahora son puras noticias negativas del gobierno actual. Porque eso está inclinado. Los dueños de esas cadenas ya tienen su inclinación política y sus intereses económicos y ellos tienen que decir lo que tienen que decir porque para eso les pagan. Y habrá otros de otra corriente. Por eso usted, hermano, aun cuando vea las noticias, cuando vea una información, cuando ve el mundo y el panorama, usted tiene que verlo es a la luz del conocimiento que ya tiene la palabra de Dios, porque nosotros no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de luz. A nosotros nos ha resplandecido el sol de justicia. Y el Señor Jesucristo ha resplandecido en nosotros, en nuestro entendimiento, con la luz del Evangelio, y resplandece sobre nosotros la gloria de Cristo Jesús. Entonces, hermanos queridos, alerta, cuidado, hermano, cuidado. La otra característica es vigilar. No durmamos. Dice, estemos alerta, velemos, estemos vigilantes. Esta es una característica especial de los hijos de luz. La vigilancia. Estar alerta, velar, pendiente. Pendiente cuando las cosas van sucediendo, usted está pendiente, hermano. No estemos adormecidos, sino vigilantes. ¿Vigilantes de qué? Pues de lo que Dios nos da en esta tierra, sí, uno lo cuida, pero hay que estar vigilantes de los acontecimientos en el Señor. Vigilante de su vida espiritual, no ir a resbalar, no dejarse vencer, engañar por la tentación, no dejarse vencer por la circunstancia, no permitir que su fe se vaya destiñendo, se vaya degradando, cuando usted comience a notar que no es el mismo en su vida espiritual, esté vigilante. Vigile su condición espiritual. No es que nosotros notemos que usted ya no es el mismo, la misma, y usted no se haya dado cuenta, hermano, no lo veo igual. Para mí, no sé, todo igual. Nosotros lo notamos, usted no se dio cuenta. Hay que estar vigilante, es la característica de los hijos de luz. Esto significa tener una vida de santidad, conscientes de que habrá un juicio para todos los desobedientes.
Estar vigilantes es tener un cuidado moral y un cuidado espiritual. Ser vigilante, esa expresión, ser vigilante, de esa expresión es que viene el nombre griego Gregorio. Ser Gregorio, ser vigilante. Es decir, despierto, mantenerse despierto espiritualmente. La persona vigilante es la que tiene su lámpara encendida, sus lomos bien ceñidos, está listo para que en cualquier momento que haya que salir le dice: vamos, vámonos. Atento, atenta. La persona vigilante está siempre preparado, preparada. El hecho de no saber precisamente el día exacto y la hora del regreso de Cristo Jesús, o de la venida de Cristo Jesús por la iglesia, no saberlo es precisamente una de las razones importantes para estar vigilantes. Eliseo le dijo a Elías: yo quiero ir detrás de ti. Elías le dijo: ¿qué es lo que tú pides? Una doble porción de tu espíritu, de tu actitud, dijo Eliseo. Y entonces Elías le dijo: bueno, cosa difícil has pedido, pero si me ves cuando sea tomado de aquí, vas a obtener lo que tú quieres. ¿Qué le tocaba a Eliseo? No le dijo cuándo, fecha y hora: tal día, tal hora te espero aquí porque me voy. No. ¿Qué le tocaba a Eliseo? Estar vigilante, alerta, ahí al lado de Elías para toda parte, porque en cualquier momento Elías era tomado. Y si Eliseo verdaderamente quería obtener lo que anhelaba, tenía que estar vigilante. Hermano, yo le pregunto a usted: ¿cuántos quieren irse con el Señor? Bueno, hay que estar vigilante. Ese hecho, y que no, miren, no hay una señal específica para el levantamiento de la iglesia. Hay señales para reconocer la cercanía de la segunda venida de Cristo. Pero no hay una señal ni siquiera para el levantamiento de la iglesia. Es un evento, dice, un abrir y cerrar de ojos. Claro que entre más cerca esté la segunda venida de Cristo, el regreso de Cristo a esta tierra, pues por lo menos unos 7 años o más estará más cerca el levantamiento de la iglesia. Entonces hay que estar vigilantes. Es una razón para estar pendiente, orando en todo tiempo, dice la Biblia. Ser vigilante implica el hábito de la oración y de la consagración a Dios. ¿Cómo está su vida de oración? Y no me refiero a la oración congregacional, a la oración visible, de pronto a la oración aparente. Me refiero a su oración íntima, privada con el Señor, esa que no es de programa, no es de evento, no es de calendario del plan de trabajo de la iglesia o del departamento de mujeres, de varones. No, su vida de oración. ¿Cómo está su consagración a Dios? No puedo ir al culto con los hermanos como antes, pero yo tengo mi culto al Señor, tengo mi consagración a Dios. Este cuerpo le pertenece a Dios. Soy templo del Espíritu Santo del Señor. Vendré y os tomaré a mí mismo, dijo el Señor. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos. Y lo tercero es: seamos sobrios. Sobrios. Los que duermen caracterizan a los hijos de las tinieblas, entretenidos, adormecidos en su mente, preocupados por otras cosas, dedicándole el tiempo a otras cosas. Pero los hijos de luz velamos, somos vigilantes y somos sobrios, es decir, vivimos una vida muy prudente, una vida fervorosa delante de Dios, una vida de rectitud moral, de rectitud espiritual. No vivir exasperados, entretenidos, afanados por las cosas del mundo, sino una vida tranquila, firme en la fe de Cristo. La Biblia no dice desesperados, no, dice sobrios, sobrios. Primera de Pedro capítulo 4 verso 7 dice: ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que
para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Tanto afán nos impide orar bien. Oramos de afán, nos entretenemos cuando oramos y hermano, si uno tiene hábitos por ahí, tiene vicios. Hermano, el único vicio que una persona puede tener o ¿cómo es? La única adicción no es el cigarrillo o la droga, hermano. Hay otras cosas que lo vuelven a uno adicto, dependiente, bien sea aparatos, artefactos o hábitos, dependiente. Y entonces Pedro nos dice, así esta versión lo dice: para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Primera de Pedro 4:7. Con la mente tranquila, el cristiano debe reflejar la paz del Señor. Bien lo leíamos ahora, que el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. La paz es fruto del Espíritu Santo del Señor, pero si estamos a toda hora afanados, hay gente que no tiene tiempo para comer, menos va a tener tiempo para orar. Cuidado, estemos alerta, porque el hecho de que no estemos más frecuentemente congregados aquí en actividades presenciales no quiere decir que el cristiano deba dejar de orar, no. La oración privada, la oración personal, la oración de relación con Dios nunca debe dejar de existir. Haya o no haya culto, hay que orar. Claro que sí. Por eso es estar alerta, vigilante, vivir de una manera sobria. El deleite de la persona sobria no es principalmente el de los sentidos, el de las sensaciones. No, ese no es nuestro deleite. El deleite del que se embriaga es el licor. Ese es su deleite. Esos son los placeres del que se embriaga. Nuestro deleite no son los deleites del cuerpo, aunque nos entretenemos, descansamos, tenemos momentos de esparcimiento, claro que sí, comemos, disfrutamos los alimentos, pero esos no son los principales deleites nuestros, sino los del alma. Por eso el salmista dijo: bendice alma mía Jehová. Mi alma se regocija en Dios mi Salvador, dijo la Virgen María. Mi alma se regocija en el Señor mi Salvador. El salmista ponía su alma al deleite según la presencia de Dios tocaba su vida. ¿Qué es lo que lo alegra a usted? ¿Qué es lo que lo entretiene, lo pone contento? Ahora, hermanos, de verdad ahorita yo desde que antes de empezar el servicio, yo sentía un ambiente allá arriba, estábamos orando con el staff, con los muchachos, con los hermanos que colaboran, y yo sentía algo bonito, especial. Es que, hermano, cuando uno ora, cuando uno busca de Dios, cuando uno busca la gracia de Dios, y sentíamos eso, y uno como que se deleita y uno como que se relaja, se renueva, ¿cierto que sí? Entonces es muy, muy importante, hermanos, que nosotros determinemos cuáles son nuestros deleites principales. ¿Cuáles son nuestros deleites principales? Porque si nuestros deleites principales son los del cuerpo, los sensitivos, los de los sentidos, cuidado, porque muy seguramente nos veremos mezclados con aquellos que están en esos deleites. Pero si nuestros deleites son los del espíritu, los del alma, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Pues ¿con quiénes vamos a querer estar? Con los mismos que se deleitan en su alma. Vigilantes y sobrios se presentan entonces como sinónimos. Vigilantes y sobrios, sinónimos. Lo hace el apóstol Pablo en algunas oportunidades. Lo hace el apóstol Pedro
también para describir nuestra actitud, vigilantes y sobrios. Mira lo que dice 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad. Aquí Pablo nos decía en Tesalonicenses, velemos y seamos sobrios, como sinónimos. Y Pedro también utiliza la misma expresión, la misma exhortación, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Pero el creyente está alerta, está vigilando con el discernimiento claro para discernir los tiempos, las ocasiones, cuáles son las cosas. Entonces, hermanos, vivamos en alerta. Estamos en alerta naranja, en alerta roja espiritual. El cristiano está en alerta. No vaya usted a adormecerse, no deje que las otras cosas lo adormezcan. No nos dejemos arrastrar por la pereza, ni estemos desprevenidos, sino que preparémonos, estemos espiritualmente alertas, firmes en la fe, valerosos, fuertes, en serenidad, pero con alegre anticipación, mirando hacia adelante aquel día que el Señor ha prometido para nosotros. Sobre todo, hermanos, hagamos esto, estemos vigilantes y estemos sobrios, porque nosotros somos hijos de la luz. Los hijos de la noche se embriagan, literalmente se embriagan. Pero nosotros, hermanos, ¿sabe cuál es la solución para nosotros? El día en que Cristo venga por la iglesia. Ahí, hermano, cuando el Señor diga subid acá y nosotros para arriba, hermano, ahí ya la hicimos. We did it. Ya la hicimos. Ese es el enfoque que debemos tener. Yo le pregunto a usted que está al otro lado de la pantalla, ¿está listo para el encuentro con Cristo? ¿Está listo para ser levantado de esta tierra? ¿Es salvo? ¿Es salva? Si no lo es, preocúpese. No espere tanto la vacuna. Gloria a Dios si viene la vacuna, y si el Señor se demora, pues eso nos va a ayudar. Y de pronto, pero hermano, lo que usted y yo necesitamos es el poder del Espíritu Santo de Dios. Estemos en pie. Vamos a orar en esta noche. Cuidado, hermanos, estemos alerta. Estemos alerta. Padre Santo, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Oh Dios mío, en esta hora, Señor Jesús, gracias te damos por esta advertencia, por esta exhortación. Somos hijos tuyos. Tú nos has dado el conocimiento. Ayúdanos a entender tu voluntad, Señor. Ayúdanos a entender tu voluntad, Padre. En este momento, alguien que esté desentendido, entretenido, insensible espiritualmente, toca su espíritu, abre sus ojos, Señor Jesús. Oh, aleluya. Alguien que esté débil en la fe, que esté luchando, batallando en su espíritu, en su alma. Tócalo, Padre, tócale, levántale en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, imparte la fuerza, la vida. Oh Dios, tu poder, tu palabra nos levanta en esta noche. Estamos alerta, vigilantes. Te espero, Señor, te esperamos, Señor Jesús. Vuelve, oh Señor Jesús, vuelve por tu pueblo. Aquí estamos esperándote, Señor. Oh, si te demoras un tiempo más, guárdanos, Señor, guárdanos. Y si estás pronto, Señor, no nos dejes. Aquí estamos, Señor, expectantes. No nos dejes, Señor, no nos dejes. Despierta la conciencia de alguien que está adormecido. Despierta, Señor, la mente, toca el corazón, Dios mío. Ayúdanos, oh Dios. Hay poder en el nombre de Jesús.
Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor Jesús. La gloria, la honra, la adoración es para ti. Amén. Amén. Gloria a Dios.